Fueron al Amazonas solo para relajarse con amigos y grabar algunos vídeos sobre la naturaleza salvaje. Pero bajo sus pies había una trampilla subterránea oculta. Lo que vieron dentro conmocionó al mundo entero. Suscríbete al canal y no olvides decirnos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El sol de la tarde se hundía como un disco pálido detrás del dosel infinito del Amazonas, filtrando su luz en capas verdes que daban la impresión de que el aire mismo respiraba. El río parecía un espejo líquido donde el calor se movía como si tuviera vida, y cada movimiento del agua devolvía un reflejo tembloroso de un cielo que ardía en silencio. Cuando la pequeña embarcación tocó finalmente el muelle de Santa Irina, un asentamiento ribereño que ni siquiera aparecía en algunos mapas, los 6 viajeros exhalaron una mezcla de cansancio y emoción. Habían estado navegando durante horas, y la humedad los envolvía con un peso casi físico, como si el bosque quisiera probar su resistencia antes de permitirles poner un pie en tierra firme. Carter fue el primero en saltar. Sus botas se hundieron un poco en el barro, y estiró los brazos respirando el aire espeso, con una sensación de libertad. A sus espaldas venía Malik, su mochila cargada de instrumentos geológicos, un peso que lo hacía avanzar con paso medido. Catherine descendió con más lentitud, ajustando la cámara que colgaba de su cuello. El lente ya mostraba gotas de condensación, y ella las secó con cuidado, mirando a su alrededor con la mirada curiosa de quien ve el mundo como una posible imagen. Amy, la más inquieta, bajó grabando con su teléfono, narrando para un público que aún no existía, pero que ella imaginaba millones de veces mayor que su realidad. Lucas cargaba una caja de muestras y un cuaderno manchado de tierra, mientras Dylan, el más callado, desenrollaba un mapa plastificado que había revisado tantas veces que ya se doblaba por las mismas marcas. Aquel viaje era su despedida. Después de años de universidad, de proyectos, de amistades y pequeñas rivalidades, habían decidido hacer un último recorrido juntos antes de separarse para siempre. Algunos tenían becas en el extranjero, otros trabajos ya asegurados, y Amy simplemente quería un nuevo comienzo donde su canal de viajes pudiera florecer. Carter había sido quien propuso el destino, el Amazonas. No un recorrido turístico, sino una verdadera expedición, una aventura sin itinerarios ni hoteles, donde cada día dependería de ellos mismos. La idea sonó al principio como una locura, pero poco a poco fue contagiando a los demás. El pueblo parecía suspendido en el tiempo. Las casas de madera se levantaban sobre pilotes. El humo de las cocinas dibujaba columnas grises que ascendían entre los árboles, y los niños los observaban desde lejos, descalzos y silenciosos. Los recién llegados se sintieron extraños, como si su ropa moderna y sus cámaras brillantes fueran una intrusión. Allí los esperaba Rafael, un hombre delgado, de rostro curtido por el sol, con una camisa abierta y los ojos de quien ha visto más de lo que cuenta. Hablaba poco inglés, pero se hacía entender. Cuando Carter le explicó sus planes, seguir un viejo sendero que bordeaba el río, acampar durante varios días, recolectar muestras y grabar, el guía los observó sin expresión durante unos segundos, antes de asentir lentamente. Rafael los llevó hasta una choza junto al embarcadero, donde podrían pasar la noche antes de internarse en la selva. Mientras descargaban el equipo, las cuerdas, los machetes, los filtros de agua, las tiendas de campaña y el dron que Dylan cuidaba como si fuera de cristal, el sol descendió hasta casi tocar la línea del horizonte. La selva parecía engullir la luz con apetito. Amy grababa a los niños que corrían detrás de un perro flaco, y Catherine fotografiaba el reflejo del sol sobre el agua. Malik, siempre observador, examinaba la tierra con curiosidad científica, tomando un puñado y frotándola entre los dedos. Cuando cayó la noche, el calor no cedió. La selva cobró vida con sonidos, el chirrido de los insectos, el croar de los sapos, el crujido de ramas que no se veían.
Durante la cena, Rafael contó entre pausas una historia. Dijo que, muchos años atrás, un grupo de extranjeros había pasado por la misma ruta. Venían buscando minerales, o eso decían. Nunca regresaron. Después de una gran tormenta, los aldeanos encontraron su campamento vacío y el suelo abierto como si se lo hubiera tragado algo. Carter escuchaba con atención, pero los demás rieron. Amy comentó que sería perfecto para un episodio de Historias malditas del Amazonas. Malik bromeó con que seguro se trataba de una leyenda para espantar turistas. Sin embargo, cuando Rafael levantó la vista hacia él, su mirada no tenía nada de cómica. El amanecer los encontró ansiosos. El aire pesaba y olía a tierra húmeda. Iniciaron el recorrido a pie por un sendero estrecho que se internaba entre árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz. El bosque parecía un organismo vivo que respiraba con ellos. Vieron serpientes delgadas como cuerdas, insectos de colores imposibles, flores que parecían carne. El suelo estaba cubierto de raíces gruesas y el aire vibraba con la constante presencia de vida. Malik tomaba notas sobre la textura del terreno. Lucas recolectaba muestras. Catherine se detenía cada tanto para capturar la luz que se filtraba entre las hojas. Y Amy hablaba sin cesar frente a su cámara, intentando describir la experiencia sin saber que ningún video podría contenerla. Dylan revisaba su GPS cada pocos minutos, frustrado porque la señal se perdía. Carter caminaba al final, atento al silencio entre los sonidos, al ritmo oculto del lugar. A mediodía, el calor era insoportable. Decidieron descansar en una pequeña zona abierta donde troncos caídos formaban una especie de banco natural. Rafael les indicó que no se alejaran y ellos comenzaron a comer en silencio. Malik, sin embargo, se levantó y se alejó unos metros buscando un pedazo de suelo seco para clavar su sonda portátil. Apenas hundió el instrumento, sintió una resistencia inusual. Pensó que era una raíz, pero al intentar nuevamente, notó algo distinto. Una superficie lisa, recta, sin la irregularidad propia de la roca. Frunció el ceño, retiró un poco de tierra con la mano y percibió el contorno de una línea recta. Lo llamó instintivamente. Dylan se acercó, se agachó y empezó a limpiar con una brocha improvisada. Poco a poco emergió un borde de piedra tallada, perfectamente angular. Aquello no podía ser natural. El ángulo era demasiado preciso, la textura demasiado lisa. Lucas, curioso, se unió y comenzó a tomar notas. Catherine encendió la cámara. Amy dejó de hablar por un momento, observando en silencio. Rafael, que los había alcanzado, se detuvo a cierta distancia, cruzado de brazos. «Eso no es viejo», murmuró con voz tensa. Carter se inclinó, tocó la superficie con la punta de los dedos y sintió el frío de algo enterrado durante décadas. Malik sacó un pequeño martillo geológico y golpeó suavemente. El sonido que devolvió no era el de la roca, sino un eco hueco, metálico. Cubrieron el lugar nuevamente con tierra para no llamar la atención de los animales y regresaron al claro. La conversación giró inevitablemente hacia lo que habían visto. Malik estaba convencido de que era parte de una estructura antigua. Dylan, más pragmático, insistía en que no sabían si el suelo era estable y que no debían tocar nada más hasta asegurarse. Amy ya planeaba cómo contarlo en su video, el misterio del monolito bajo la jungla. Catherine revisaba sus fotografías y notó que la piedra reflejaba la luz de una manera extraña, con un brillo verdoso, como si tuviera incrustaciones metálicas. Lucas, intrigado, habló de civilizaciones precolombinas desconocidas, pero Rafael negó con la cabeza. «Eso no fue hecho por los antiguos», dijo. «Lo enterraron los hombres de ahora, hace no mucho». Durante la cena, el ambiente fue distinto. Ya no había risas. Rafael contó más sobre la expedición desaparecida. Mencionó que los aldeanos la llamaban la búsqueda del cofre olvidado. Después de la tormenta que los borró, el suelo se hundió y,
con el tiempo, la selva lo cubrió todo. Dijo que algunos aseguraban oír ruidos bajo la tierra cuando llueve, como si algo respirara allí abajo. Nadie supo si hablaba en serio o si era otra advertencia disfrazada de cuento. Carter permaneció callado, mirando el fuego. La noche cayó espesa. En el campamento, cada uno se retiró a su tienda. Amy escuchaba el canto de los monos a lo lejos. Lucas escribía notas apresuradas. Catherine revisaba las fotos por última vez. Malik no podía dormir. Tomó su linterna y se acercó al lugar del hallazgo. El suelo parecía más blando que antes, como si algo debajo se hubiera movido. Apoyó la palma sobre la tierra y creyó sentir una leve vibración, como un pulso detenido bajo presión. El sonido del bosque lo envolvía, pero entre el rumor de los insectos juró escuchar algo más, un murmullo grave, constante. Se quedó inmóvil un instante, luego apagó la linterna y regresó al campamento. El fuego se consumía en brasas anaranjadas. Carter seguía despierto, sentado junto al calor débil de la hoguera. No dijo nada cuando Malik pasó, solo lo observó con los ojos entrecerrados. Ambos sabían que algo había cambiado. La selva parecía más atenta, como si los hubiera aceptado dentro de un secreto que no debía compartirse. Rafael dormía con la mano apoyada sobre el machete. El aire estaba tan quieto que podía oírse el zumbido de los mosquitos en el vacío. Carter tomó una rama, avivó el fuego y murmuró para sí mismo, casi sin voz, como quien hace una promesa o una sentencia. Mañana acabamos. La brasa iluminó por un instante su rostro decidido antes de apagarse. El bosque, en respuesta, pareció contener la respiración. El calor siguió suspendido en el aire, y muy por debajo, en la tierra recién perturbada, algo esperaba. El amanecer se levantó envuelto en una bruma tan espesa que parecía salir del mismo suelo. La selva entera exhalaba humedad, y el aire olía a hojas podridas y a algo más, algo antiguo y contenido durante años. Carter fue el primero en salir de la tienda. La noche lo había dejado con los músculos tensos y una sensación extraña de expectativa. Miró el sitio donde habían encontrado la piedra y vio que el suelo parecía hundido apenas unos centímetros, como si hubiera respirado mientras dormían. Malik, ya despierto, preparaba el equipo, cuerdas, palas, lámparas y su pequeña caja de herramientas geológicas. Catherine ajustaba su cámara con manos aún temblorosas por la humedad. Dylan revisaba el motor del dron y comprobaba las baterías. Amy grababa desde temprano, narrando en voz baja el inicio del día, como si presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Lucas anotaba datos sobre el suelo y la temperatura en su libreta empapada, mientras Rafael, con el machete colgando al costado, los observaba sin hablar. El plan era claro: volverían al sitio, terminarían de excavar la losa y descubrirían qué había debajo. El sol apenas había comenzado a filtrarse entre las copas de los árboles cuando llegaron al claro. Todo parecía igual, pero el silencio era distinto, denso, expectante. Las hojas no se movían y los pájaros parecían haber desaparecido. Dylan marcó el perímetro con estacas improvisadas, mientras Carter y Malik retiraban la capa de tierra que habían echado la noche anterior. Poco a poco, el borde rectangular volvió a revelarse. Malik golpeó suavemente con el mango de la pala y el sonido hueco volvió a vibrar en el aire, confirmando su sospecha. Aquello no era roca, era una estructura. Trabajaron durante horas, turnándose para no agotarse. La losa resultó ser más grande de lo que imaginaban, alargándose bajo las raíces de un árbol cercano. Cuando Catherine, agachada, limpió con un cepillo uno de los bordes, notó un pequeño surco, un corte recto que delineaba una línea de separación. Dylan, con el tacto de un ingeniero, pasó la mano por allí y sintió la leve diferencia de nivel. «Esto no es una piedra», murmuró. «Es una tapa».
Malik, emocionado, se arrodilló y colocó su oreja contra la superficie. Lo que escuchó fue casi imperceptible, pero real. Un eco profundo, como si bajo sus manos existiera una cavidad. Carter se acercó y miró a Rafael, que seguía al margen con el ceño fruncido. El guía negó lentamente con la cabeza. «Si lo abren, que sea rápido», dijo con voz baja. «Lo que está sellado tanto tiempo a veces lo está por una razón». Dylan colocó la palanca de hierro que habían traído, ajustó el ángulo y aplicó fuerza. Al principio, nada se movió. La losa parecía fusionada con la tierra misma. Catherine, arrodillada, enfocaba cada detalle con la cámara, mientras Amy narraba lo que ocurría, su voz mezclándose con el zumbido de los insectos. En el tercer intento, un sonido áspero rompió el aire. Un gemido metálico que hizo que todos se miraran. Un hilo de aire caliente escapó por la grieta recién abierta. El olor fue inmediato y penetrante. Una mezcla de aceite rancio, tierra vieja y algo químico, desconocido. Malik dio un paso atrás. Carter sostuvo el borde y levantó con fuerza. La losa cedió lentamente, revelando un hueco oscuro, cuadrado, del que subió una exhalación tibia, como si aquel espacio bajo tierra hubiera estado esperando por ellos. Dentro había una escalera metálica, oxidada, pero aún firme, que descendía unos 3 metros. Dylan fue el primero en ofrecerse. Se ajustó el casco con la linterna frontal y bajó con precaución. El metal crujía bajo su peso. Catherine grababa su descenso. Malik lo siguió con otra linterna, y Carter fue el tercero. El resto esperó arriba, atentos a cada sonido. Al llegar al fondo, Dylan levantó la vista. El lugar no era una cueva. Era una sala rectangular de paredes de hormigón, con tubos metálicos incrustados en los techos, restos de cableado colgando y una sensación inmediata de encierro. En el suelo, el polvo no era polvo, sino una fina capa de sedimento gris, como ceniza. Carter avanzó despacio, iluminando los bordes. A un lado había cajas metálicas apiladas, y junto a ellas, otras de plástico translúcido cubiertas de moho. Malik leyó las etiquetas. CITES Prohibited. Material biológico. Frágil. Las letras estaban en inglés y portugués, algunas borradas por el tiempo. Catherine, aún arriba, les gritó que tomaran fotos, y Dylan levantó la cámara del casco grabando todo. Cuando Malik abrió una de las cajas, el silencio se rompió con un suspiro. Dentro había frascos con líquido amarillento y pequeños cuerpos conservados, serpientes, aves, ranas. En otras encontraron tubos de ensayo, muestras de plantas, bolsas con tierra etiquetada. No era una tumba, no era un templo, era un almacén. Lucas, que había bajado último, se acercó a una caja con un agujero en la tapa. Dentro, moviéndose apenas, había una rana viva, de piel azulada, del tamaño de un puño. Esto no es normal», dijo en voz baja. «Algunas de estas especies están extintas». Catherine bajó con cuidado. Sus ojos se abrieron al ver la escena. Todo era demasiado reciente. Las etiquetas tenían fechas: 1998, 2004, 2012. El polvo era del tiempo, sí, pero no de siglos. Rafael, desde arriba, preguntó si todo estaba bien, pero Carter no respondió. Había encontrado un cuaderno pequeño sobre una mesa oxidada, su cubierta de cuero endurecida por la humedad. Lo abrió. Las páginas estaban arrugadas, pero legibles. Había listas de coordenadas, fechas, y una frase escrita varias veces en inglés. Relocation under risk of discovery. Reubicación bajo riesgo de descubrimiento. Carter sintió un escalofrío. La cámara de Catherine captó el momento en que Malik giró sobre sí mismo, iluminando una grieta en la pared posterior. De ella emanaba un leve silbido, como si el aire buscara escapar. Dylan se acercó y tocó el borde. La pared vibró levemente. «Esto se está hundiendo», dijo con tono urgente. «No deberíamos estar tanto tiempo aquí». Catherine tomó más fotos, apuntando los números de las cajas, los símbolos, las marcas de dedos frescos en el polvo.
porque sí. Allí había huellas recientes. Carter las vio. Impresiones de botas distintas a las suyas. Alguien había estado allí antes. Subieron con rapidez. Cuando salieron a la superficie, la luz del mediodía los cegó por un instante. El aire libre parecía un alivio, pero no duró mucho. Amy estaba pálida. Señaló el suelo cerca del campamento. Había huellas. No eran suyas. Profundas, recientes, con marcas de botas gruesas. Rafael se arrodilló, las examinó y su expresión se volvió grave. «No son de aquí», dijo. «Han venido por lo que hay abajo». El grupo se miró sin palabras. Catherine apagó su cámara, como si el sonido pudiera delatarlos. Dylan inspeccionó el perímetro y encontró una colilla de cigarrillo, todavía húmeda, con un olor fuerte, extranjero. Amy empezó a guardar sus equipos con manos temblorosas. El bosque parecía haber recuperado su ruido, pero cada crujido sonaba como un aviso. Carter reunió a todos bajo el toldo improvisado del campamento. «Nadie habla de esto fuera del grupo», dijo con voz firme. «Mañana decidiremos qué hacer. Tenemos que documentar todo, pero si esa gente regresa, no podemos quedarnos aquí». Malik asintió. Rafael, sentado en silencio, no los miraba, afilaba lentamente su machete. Esa noche la lluvia llegó con una furia repentina. El agua caía como si el cielo se deshiciera, golpeando las hojas con un ruido ensordecedor. Dentro de las tiendas, apenas podían escucharse. Carter, empapado, salió bajo la tormenta para revisar el perímetro. La losa seguía abierta. Miró el hueco iluminado por un relámpago, y por un instante le pareció que algo se movía allí abajo. Quizás solo el vapor caliente del aire atrapado. Quizá no. Regresó a su tienda. Los demás dormían, o lo intentaban. Afuera, Rafael murmuraba oraciones en portugués, palabras antiguas que el viento arrastraba. Catherine abrazaba su cámara como si fuera un amuleto. Malik escribía notas apresuradas, intentando racionalizar lo que había visto. Lucas no dejaba de pensar en la rana azul. Amy, en silencio, revisaba las grabaciones, viendo una y otra vez el momento en que abrieron la losa. El agua seguía cayendo, y entre los truenos, todos sintieron lo mismo, el presentimiento de que no estaban solos. Bajo la tierra, el aire se movía, respiraba, y en algún lugar del bosque, alguien observaba la luz débil de su fogata, esperando el momento adecuado para regresar por aquello que habían despertado. La lluvia cesó al amanecer, pero la selva seguía respirando un vapor espeso que hacía difícil distinguir los contornos de los árboles. La humedad impregnaba todo. Las tiendas de campaña estaban empapadas y la ropa, pesada como si hubiera sido sumergida en el río. Carter fue el primero en salir. No había dormido más de 2 horas. La sensación de que algo o alguien se movía alrededor del campamento lo había acompañado toda la noche. Caminó en silencio hasta la zona donde el suelo aún mostraba la cicatriz de la excavación. La losa seguía abierta, pero el borde estaba cubierto de huellas que no eran suyas. Se inclinó, examinó la tierra blanda y sintió un escalofrío. Aquellas pisadas eran recientes, muy recientes. Rafael se acercó sin hacer ruido. Llevaba el machete al hombro y el rostro tenso. «Vinieron anoche», dijo sin que Carter tuviera que preguntar. 3, quizás 4 hombres. Bajaron por la orilla del río. No tocaron el fuego, no robaron nada, solo miraron. Carter lo observó un instante, intentando comprender la calma en su voz. «¿Y por qué no nos despertaste?», preguntó. Rafael se encogió de hombros. «Porque no querías que huyéramos antes de entender lo que pasa aquí. Pero ahora ya lo entiendes, ¿verdad?». El resto del grupo salió poco después. Malik, con las ojeras marcadas, revisaba el equipo fotográfico. Catherine sostenía la cámara con manos inseguras, como si la selva se la pudiera arrebatar. Amy, pálida, miraba las huellas que Carter señalaba sin hablar. Dylan abrió la caja de herramientas y empezó a asegurar las mochilas con cuerda.
Lucas intentaba mantener la calma, pero sus ojos iban de un rostro a otro, buscando alguna certeza. Decidieron volver al interior de la cámara subterránea antes de abandonar el lugar. No podían marcharse sin las pruebas. Era la única forma de demostrar lo que habían encontrado. Carter sabía que era arriesgado, pero la decisión estaba tomada. Bajaron nuevamente, uno tras otro, por la escalera oxidada. El aire allí abajo era más denso, y el olor a óxido se mezclaba con un perfume rancio de humedad antigua. Las linternas recortaban círculos de luz en la penumbra. Dylan se detuvo primero. El suelo estaba distinto. Alguien había movido una de las cajas. Las huellas en el polvo eran frescas, y una de las tapas metálicas mostraba marcas nuevas, como de una herramienta. Malik caminó hacia la mesa donde había encontrado el cuaderno el día anterior. Las páginas estaban ahora desperdigadas por el suelo. Carter recogió una hoja. Vio una línea escrita con bolígrafo negro, todavía legible. Entrega suspendida. Reubicación inmediata. Catherine filmaba en silencio. Su respiración se oía amplificada dentro del casco de sonido. Lucas se acercó a la pared del fondo y notó que la grieta se había abierto más. De ella salía una corriente leve, constante, como un suspiro. El suelo temblaba apenas. Dylan tocó el muro y dijo con tono seco: «Esto se va a venir abajo con el próximo aguacero». Desde arriba, la voz de Amy llegó cortada por la interferencia del walkie-talkie. «Hay gente cerca del campamento», dijo, casi sin aliento. «2 hombres, tal vez más. No son locales. Están mirando hacia donde están ustedes. Rafael dice que están armados». El eco del mensaje retumbó en la cámara. Carter se incorporó de inmediato. «Recojan todo. No hay tiempo», ordenó. Catherine apagó la cámara y guardó la tarjeta. Malik tomó el cuaderno y algunas muestras pequeñas, lo que podía cargar en el bolsillo. Dylan desconectó un cable que alimentaba una vieja batería en la pared, quizá buscando retrasar a quien regresara. Lucas recogió uno de los contenedores con los animales aún vivos. Cuando subieron, el cielo ya se había vuelto de un gris metálico. El campamento estaba en silencio, pero se percibía movimiento en la espesura. Amy los esperaba con la cámara apagada. «Los vi», dijo sin preámbulos. Uno de ellos tenía una gorra azul. No parecen de aquí. Hablan portugués, pero con acento del norte. No sé cuántos son. ¿Nos vieron?, preguntó Carter. Ella dudó un instante. Creo que sí. Rafael, que se había mantenido en los límites del claro, lanzó una bengala al aire. El destello rojo iluminó el dosel de los árboles y el humo subió espeso. Un segundo después, se oyó un grito ahogado en la distancia. No un disparo, sino un aviso. Dylan levantó el arma de señales, pero Carter le detuvo la mano. «¡No les dispares! ¡No todavía!». Empacaron a toda prisa. El ruido del metal y las mochilas se mezclaba con los sonidos del bosque. Catherine, con el rostro empapado en sudor, guardaba las tarjetas de memoria en una bolsa plástica, escondiéndola dentro de su camisa. Malik ajustaba las cuerdas que aseguraban los contenedores. Lucas tomó la caja con la rana azul. «No la dejaremos», dijo en voz baja, como si se lo prometiera al pequeño animal inmóvil tras el vidrio. La lluvia comenzó de nuevo, suave al principio, luego violenta. Las gotas golpeaban las hojas con un ritmo ensordecedor. La selva parecía disolverse en una masa de agua y barro. Rafael los guió por un sendero apenas visible, alejándose del claro. Detrás de ellos, el hueco del subsuelo seguía abierto, un rectángulo negro tragando la lluvia. Amy se volvió un momento y creyó ver una sombra asomarse por el borde, pero no dijo nada. Caminaron durante horas. El terreno era resbaladizo y el barro se les pegaba hasta los tobillos. Dylan iba al frente abriendo paso con un machete. Malik tropezaba, jadeante, pero no soltaba su bolsa. Catherine se cayó 2 veces. La segunda,
Rafael la levantó sin decir palabra. Carter avanzaba en silencio, escuchando cada ruido detrás. En un momento, entre el fragor del agua, se escucharon voces. No sabían si venían del viento o de los hombres que los seguían, pero todos aceleraron el paso. Al llegar a un arroyo, el guía ordenó cruzar. El agua les llegaba a la cintura. La corriente era fuerte, pero el ruido del torrente cubriría sus movimientos. Amy casi pierde el equilibrio. Carter la sostuvo del brazo justo a tiempo. Malik cruzó último, ayudado por Dylan, que cargaba el contenedor más grande. Cuando estuvieron al otro lado, Rafael cortó unas ramas y las arrastró por el barro para borrar las huellas. Luego los condujo río abajo hasta una zona más abierta. La luz del día comenzaba a desvanecerse. Los truenos retumbaban a lo lejos. Entre el follaje, Catherine alcanzó a distinguir una sombra que se movía en paralelo, a pocos metros, siguiéndolos. Abrió la boca para advertir, pero Carter levantó un dedo en silencio. Nadie debía hablar. Avanzaron así hasta llegar a la orilla del río principal. Allí estaba la lancha, camuflada entre el cañaveral. Dylan revisó el motor con manos torpes por la lluvia. La primera vez que intentó encenderlo, el motor toseó y murió. Un segundo intento. Nada. El sonido de ramas rompiéndose detrás los hizo girar. Una silueta oscura apareció entre los árboles. Rafael levantó la pistola de bengalas y disparó al aire. La luz roja iluminó el agua, el rostro del desconocido y la expresión vacía de unos ojos que no mostraban miedo, solo furia. Pero el sonido del motor que finalmente rugió ahogó el momento. Subieron todos a la lancha. Carter empujó con todas sus fuerzas, y el casco se deslizó sobre el barro hasta besar el agua. Rafael saltó último y encendió una segunda bengala que arrojó río arriba, desviando la atención. La lancha comenzó a moverse. Detrás, el brillo del fuego rojo se reflejaba en las gotas de lluvia como un eco de su huida. El río los tragó. La corriente los arrastraba con violencia y el rugido del agua cubría cualquier otro sonido. Catherine mantenía los ojos fijos en la selva que retrocedía, una franja interminable de sombras. Amy temblaba, aferrada al borde de la embarcación. Malik respiraba con dificultad. Lucas, empapado, sostenía el contenedor sobre sus rodillas. Dentro, la rana azul permanecía inmóvil, pero viva. Durante un largo trecho, nadie habló. El motor se mantenía estable, el agua golpeaba con fuerza los costados y la lluvia seguía cayendo, borrando cualquier rastro de su paso. Carter miró hacia atrás por última vez. Entre la niebla del río y el humo de las bengalas, creyó ver en la orilla una figura quieta, observándolos. No podía saber si era uno de los hombres o simplemente una ilusión creada por el miedo. Rafael aceleró. La lancha se perdió entre las curvas del Amazonas, mientras el bosque cerraba sus sombras detrás de ellos, tragándose el secreto que habían desenterrado y los pasos de quienes lo habían guardado durante tanto tiempo. El viento cambió de dirección y, por un instante, el olor metálico del subsuelo pareció alcanzarles, mezclado con el de la lluvia y la madera podrida. Carter se giró. Miró el horizonte y supo que, aunque lograran escapar, aquel descubrimiento los seguiría para siempre. La lancha avanzaba impulsada por la corriente y el ruido del motor se confundía con el de la lluvia, que aún caía en ráfagas dispersas. El amanecer apenas se insinuaba, un resplandor gris detrás de un muro de árboles que parecía no tener fin. Carter mantenía las manos firmes sobre el timón, con la mirada fija en el cauce sinuoso. Nadie hablaba. Cada uno estaba atrapado en su propio silencio, como si las palabras pudieran romper el frágil equilibrio que los mantenía a salvo. Catherine sostenía su cámara contra el pecho, sin atreverse a revisarla. Amy temblaba bajo una manta empapada, murmurando que todo aquello parecía un mal sueño. Malik respiraba con dificultad, su pierna herida por una rama que lo golpeó en la huida, y Dylan revisaba el motor cada pocos minutos,
temeroso de que fallara. Rafael, en la proa, observaba el bosque como quien escucha una conversación invisible. Después de varias horas, la lluvia se disipó. El sol reapareció con un brillo pálido que hizo que el vapor ascendiera del agua como humo. La selva volvía a despertar. Los monos gritaban a lo lejos, las aves cruzaban el cielo, y el rumor de la vida cotidiana se imponía sobre el miedo. Cuando por fin divisaron las chozas de una pequeña comunidad ribereña, Rafael levantó la mano para indicar que redujeran la velocidad. La lancha se acercó lentamente al muelle improvisado, y el ruido del motor atrajo a algunos niños que se escondieron tras los postes. Carter saltó a tierra, exhausto. No sabía si sentir alivio o una inquietud más profunda, esa que se queda cuando uno ha visto demasiado. Los aldeanos los recibieron con una mezcla de curiosidad y recelo. Rafael habló con un anciano que salió de una cabaña central, explicándole en portugués quiénes eran y lo que traían. El hombre asintió, miró las cajas y luego señaló hacia un edificio de madera un poco más grande, donde flameaba una bandera descolorida del Instituto Amazónico de Conservación. «Allí», dijo Rafael, «trabaja la doctora Isabel Méndez. Ella sabrá qué hacer». Entraron con cautela. El interior estaba lleno de frascos, muestras de plantas, mapas colgados en las paredes y una computadora cubierta de polvo. Isabel Méndez era una mujer de unos 50 años, cabello recogido y mirada firme. Cuando los vio, comprendió de inmediato que algo grave había ocurrido. Rafael le explicó en pocas palabras la situación. Ella los escuchó sin interrumpirlo, y cuando Carter le mostró el cuaderno, las fotografías y los videos, sus ojos se ensombrecieron. «He oído rumores sobre esto durante años», dijo con voz grave. «Contrabandistas biológicos. Llevan décadas sacando especies protegidas del Amazonas. Siempre supimos que existía una red, pero nunca tuvimos pruebas directas. Hasta ahora». Mientras hablaban, Lucas abrió el contenedor con la rana azul. Isabel se inclinó sobre él con una mezcla de asombro y tristeza. «Dios mío. Pensé que esta especie había desaparecido hace más de 10 años», susurró. «Si alguien logró mantenerla viva, no fue por compasión». Catherine grabó en silencio, consciente de la importancia de aquel momento. Amy, sentada en un rincón, limpiaba las gotas de lluvia de su teléfono. No había señal. Dylan y Malik ayudaban a Isabel a organizar las cajas sobre una mesa grande, abriendo con cuidado cada una, clasificando el contenido. Había insectos, semillas, frascos con embriones y documentos con nombres de empresas. Isabel señaló algunos sellos. «Estas marcas son de una fundación en Manaos. También operan en Lima y Bogotá. Esto no es un grupo de cazadores, sino una organización internacional». Carter sintió un nudo en el estómago. Todo lo que habían visto bajo tierra no era un vestigio olvidado, sino una pieza activa de una maquinaria enorme. «Tenemos que sacar esto de aquí», dijo con urgencia. «No podemos quedarnos esperando a que vuelvan por ello». Isabel asintió. «Ya vienen. Siempre vuelven. Pero si logramos enviar los datos antes, no podrán borrarlo todo». Usaron el viejo generador del puesto para encender la computadora. El ventilador giró con un zumbido cansado, y la pantalla tardó en iluminarse. Catherine transfirió los archivos, una carpeta tras otra, mientras Dylan configuraba el enlace satelital. Isabel preparó un informe breve, con coordenadas y descripciones. Enviaron todo al Instituto Nacional de Biodiversidad, a la Interpol, a las Naciones Unidas. Luego hicieron copias en 3 memorias USB. Carter guardó una bajo su camisa. Isabel escondió otra en un frasco vacío, y la tercera la sellaron dentro de una caja metálica. El sol comenzaba a caer cuando un niño corrió hasta la puerta, gritando algo en portugués. Rafael salió primero. Desde la orilla del río se divisaban 2 lanchas acercándose. No tenían insignias. Isabel se puso pálida. «Son ellos», dijo.
ordenó apagar las luces y bajar las persianas. En cuestión de segundos, el pequeño puesto se sumió en la penumbra. Desde la ventana, Carter vio las siluetas de los hombres armados caminando por la playa de arena. No eran aldeanos. Uno de ellos gritó algo, exigiendo combustible. Isabel respiró hondo y le indicó a Rafael que tomara las bengalas. El primer disparo resonó en la distancia, más como advertencia que como ataque. El eco rebotó entre los árboles. Rafael encendió una bengala roja y la lanzó al cielo. El resplandor iluminó las lanchas enemigas y durante unos segundos pareció que la selva entera ardía. Luego, en el extremo del río, apareció otra luz, una patrulla del instituto, alertada por la señal. Los hombres retrocedieron insultando en portugués. Dispararon al aire antes de volver a sus embarcaciones. El sonido de los motores alejándose se perdió río abajo. Nadie habló durante un largo rato. Cuando todo volvió al silencio, Isabel se dejó caer sobre una silla. Catherine apagó su cámara. Amy empezó a llorar sin hacer ruido. Carter miró por la ventana, donde la luna se reflejaba en el agua turbia. «Ya está hecho», dijo Isabel recuperando la voz. «Las pruebas están fuera. No pueden callarlo». La noticia se propagó más rápido de lo que imaginaron. En menos de 24 horas, los archivos enviados por Isabel y Catherine comenzaron a circular por los medios internacionales. Las fotografías de los animales y las cajas, con los sellos ilegales, aparecieron en los portales de noticias. La historia se volvió viral. Descubren almacén clandestino de especies en el corazón del Amazonas. Organizaciones ambientales reaccionaron. Gobiernos prometieron investigaciones. Isabel recibió mensajes cifrados de colegas confirmando las primeras detenciones en Manaos y en Leticia, pero la atención también trajo peligro. Amy, que había subido un fragmento del video a su canal, empezó a recibir amenazas en los comentarios. «Borra el contenido», decían algunos. «Sabemos dónde estás». Malik recibió un correo anónimo en el que alguien describía con precisión el color de su camisa y la marca de su reloj. Dylan detectó intentos de rastreo en las coordenadas del video. Isabel los reunió a todos y fue clara. Debían irse esa misma noche. La patrulla los escoltaría río abajo hasta un puerto seguro. El viaje de regreso fue silencioso, pero distinto. Ya no huían por miedo, sino por prudencia. Habían cumplido su cometido. Carter, exhausto, miraba la ribera iluminada por el fuego de las antorchas de los aldeanos que los despedían. Catherine grabó los últimos planos. La selva extendiéndose hasta el horizonte, los reflejos del agua, las sombras del amanecer naciente. Lucas sostenía todavía el contenedor con la rana, que respiraba débilmente. Isabel se inclinó hacia él y sonrió con ternura. «No solo salvamos pruebas», dijo, «también vidas». Horas después, al llegar a un puesto militar fluvial, descargaron el material y fueron recibidos por funcionarios que ya sabían quiénes eran. Los interrogaron, les ofrecieron refugio temporal y promesas de protección. Carter respondió con calma, aunque sabía que la historia apenas comenzaba. Los hombres que habían construido aquel almacén no se detendrían por un artículo de prensa, pero al menos ahora el mundo los observaba. Cuando por fin los dejaron descansar, Carter salió a caminar hasta la orilla del río. El sol se reflejaba en la corriente como una cinta de fuego líquido. El viento soplaba suave y traía el murmullo lejano de los árboles. Por primera vez en días, respiró sin sentir miedo. Catherine se acercó con la cámara colgando del cuello. «¿Crees que servirá de algo?», preguntó. Él tardó en responder. «No lo sé», dijo al fin. «Pero al menos, por un momento, la selva habló, y nosotros la escuchamos». Rafael, que estaba a pocos metros, levantó la vista y asintió en silencio. Amy observaba el horizonte. Dylan dormía apoyado en las cajas, y Lucas seguía cuidando la pequeña rana, símbolo vivo de todo lo que habían defendido. Isabel salió del puesto y miró hacia el río. El cielo empezaba a volverse dorado.
Carter se quedó allí, quieto, mientras el agua golpeaba suavemente la orilla. Las palabras surgieron sin pensar, tan simples como verdaderas. Le dimos voz al bosque, aunque solo sea un susurro, y el viento, como si comprendiera, llevó ese susurro a través del río, entre las ramas y las raíces, donde la vida seguía creciendo en silencio, esperando que alguien más la escuchara. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Comparte este video con alguien a quien le gustan las historias reales del Amazonas. Así llegamos más rápido al siguiente episodio.